pacto con Dios que voy a dar una ofrenda tal día, o pacto con Dios que voy a ayunar, que voy a orar tales días. Pero la palabra pacto no es la palabra más correcta. Dios es el único que puede cumplir con los pactos. Dios es el único que dio su vida por nosotros. Dios es el único que estaba dispuesto por muerte a hacer un pacto. Que no puedes estar jurando todo el tiempo y diciendo te lo juro, 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 o jurando por cualquier cosa. Y vamos a la división del libro de Mateo capítulo 5, que habla específicamente de los juramentos. Mateo capítulo 5, el verso 33 al 37 dice de la siguiente manera: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Interesante estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, interpretando lo que la ley decía en la antigüedad acerca de hacer promesas y hacer juramentos. Hay varias cosas que quiero llamar tu atención antes de ir a la parte práctica de este mensaje para que lo apliquemos a nuestra vida en el día de hoy. Varias cosas que quiero que tú veas por un momento. Primero, hagamos una diferencia, me parece importante, entre lo que es un juramento y un voto cuando hablamos en términos bíblicos. Y puedo añadir una palabra más, que es la palabra pacto. Muchas veces en la iglesia usamos, hagamos un pacto con Dios. Voy a hacerle un pacto a Dios. Porque decimos en nuestra mente, usamos la palabra pacto para hablar de un compromiso. En otras palabras, pacto con Dios que voy a dar una ofrenda tal día. O pacto con Dios que voy a ayunar, que voy a orar tales días. Pero la palabra pacto no es la palabra más correcta. Hablando bíblicamente, porque el conocimiento o el contexto o la importancia de un pacto, hablando en términos bíblicos, nosotros como seres humanos no lo podemos cumplir. El pacto conllevaba muerte. Cuando una persona rompía un pacto, conllevaba simplemente que tú ibas a morir. Era una entrega total. Por eso la palabra pacto en realidad se hace o se deja únicamente para Dios. Dios es el único que puede cumplir con los pactos. Dios es el único que dio su vida por nosotros. Dios es el único que estaba dispuesto por muerte a hacer un pacto. Tú y yo realmente, naturalmente hablando, no podemos hacer un pacto con Dios ni con nadie. Ese no es el término correcto. La realidad es que lo que nos queda a nosotros para ese tipo de experiencia o de relación son dos niveles, y es el voto y el juramento. Y la diferencia básica entre un voto y un juramento es que un voto se lo hacemos a Dios. Un voto es un compromiso que yo hago dirigido a Dios y es hacia Dios. En otras palabras, yo puedo decir, Señor, yo hago un voto contigo de que voy a orar tales días de la semana y voy a creer por esto en específico. Yo hago este voto, me comprometo que voy a hacer este voto, y lo haces con Dios y hacia Dios. Cuando hablamos de un juramento, lo hacemos entonces con otras personas, sabiendo que lo estamos haciendo delante de Dios. Un juramento es lo que yo le digo y el acuerdo que llego con otros, sabiendo que cuando hago un juramento, hago ese compromiso formal, lo estoy haciendo delante de Dios y Dios ratifica esa palabra que yo estoy dando, y Dios mismo es quien espera que yo cumpla la palabra que se dio. Así que esos términos son importantes entenderlo para ver la dimensión espiritual de lo que debe ser la integridad de cada uno como creyentes y el cuidado que tenemos que tener con nuestras palabras día a día.
Desde ahora te adelanto que estos versos de Mateo capítulo 5 al verso 33 al 37 realmente no están prohibiendo de forma total el hacer un juramento a una persona. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, esa no es el espíritu o la esencia de lo que el Señor está diciendo. No está diciendo que tú no puedes hacer un juramento con alguien, que tú no puedes llegar a ese punto de hacer ese compromiso espiritual y de conexión con una persona. Básicamente lo que el Señor está explicando, que no puedes tomar eso en vano, que no puedes estar jurando todo el tiempo y diciendo te lo juro, 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 o jurando por cualquier cosa o por cualquier razón en la vida. Y esto lo vemos claramente porque en la Biblia nos damos cuenta que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos experiencias donde hubo hombres que hicieron pactos e hicieron declaraciones de tal magnitud con otros hombres, con otras personas, y que son ratificados en la palabra de Dios. Por darte algunos ejemplos, puedes buscar luego en tu casa Génesis capítulo 24, donde la Biblia nos habla cómo Abraham hizo que su siervo Eliezer hiciera un juramento con él y se comprometiera de que le buscaría la esposa correcta, la esposa para su hijo asignada por Dios. Y hace un pacto, no debo decir un pacto, un juramento con Eliezer. Y hacen toda una ceremonia dentro de ese proceso para establecer esa palabra y ese vínculo. También vemos a un Jacob pidiéndole a José que le jure que va a cuidar de sus hermanos luego de que él muriera. Y vemos a José también jurando a sus hermanos que iba a cumplir esa palabra. Cuando nosotros vamos un poquito hacia el Nuevo Testamento, nos damos cuenta en el libro de Segunda de Corintios capítulo 1, el verso 23 al 24, que el apóstol Pablo también usó palabras de juramento delante de Dios cuando dijo: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoramos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo dice, ¿sabes qué? Delante de Dios te estoy diciendo estas cosas. Estoy delante de Dios diciendo que mi palabra la he dado, la he cumplido de esta manera. Aún más, en el libro de Hebreos capítulo 6, el verso 16 al verso 20, observamos cómo aún el mismo Dios hace juramento con el hombre diciendo así: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Ya desde ahí esa es una parte de una enseñanza importante. El juramento es el fin de toda controversia. Cuando alguien llega a jurar, se supone que ahí tú no dudes, se supone que ahí se acaba toda controversia. Pero mira cómo sigue diciendo: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tenga un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla y penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que cuando Jesús está hablando de que no hagamos juramento, lo que está diciendo es que no lo hagas de la manera que lo hacen los fariseos. No es que no podemos jurar, no es que no podemos llegar a ese grado de compromiso con otra persona, sino que cuando lo hagamos tenemos que saber cuáles son las consecuencias, cómo lo hacemos y lo que eso implica. Como ya sabemos, Jesús en Mateo capítulo 5 y capítulo 6 está interpretando la ley. Leamos por un momento lo que decía la ley acerca de los juramentos. Y en Deuteronomio capítulo 6 dice de forma básica y breve: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Si ibas a jurar,
jurabas en el nombre de Dios. Y la implicación era en esa ocasión: no jures por dioses ajenos, no uses otro nombre. Si vas a jurar y vas a dar tu palabra de esa manera, recuerda que lo estás haciendo delante de Dios. Levíticos 19:12 dice de esta manera: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Tenías que hacerlo de manera clara, de manera correcta, de manera precisa. La pregunta entonces sería: ¿por qué Jesús está corrigiendo esto? ¿Y cuál era el problema de los fariseos? ¿Por qué en Mateo capítulo 5, 33, 37 Jesús habla de que tenemos que tener cuidado de los juramentos y cómo hacemos nuestros juramentos y la importancia de la integridad de nuestras palabras y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no? Muy simple. Los fariseos siempre buscaban la manera de zafarse de todas las cosas. De la misma manera que buscaban 500 maneras para zafarse de lo que era adulterio. De la misma manera que buscaban un montón de maneras de zafarse del matrimonio y de darle carta de divorcio a las mujeres y repudiarla así porque sí. Ellos también comenzaron a inventar un montón de reglas para entonces hacer lo que le llamamos en Estados Unidos y en Puerto Rico cross my fingers. En otras palabras, te lo juro, pero tengo los dedos que cruzados. Te estoy diciendo algo, pero no es verdad. Entonces inventaron un montón de reglas. Y aquí el Señor comienza a dilucidar algunas de las reglas. Por ejemplo, ellos decían que si tú jurabas por el altar de Dios, ese juramento no había que cumplirlo. Pero si jurabas por el pan que estaba sobre el altar, eso sí era un juramento fijo y divino. Si jurabas por la ciudad, realmente no era un juramento real, pero si jurabas por el templo, sí. Entonces buscaban 500 maneras de ellos zafarse, y básicamente cuando una persona jura sin querer cumplir lo que está jurando, lo que está haciendo es mintiendo. Cuando una persona jura sin querer cumplir con lo que está diciendo, lo que está haciendo es que mintiendo, porque no tiene ninguna intención de cumplir. Tan sencillo como eso. Por lo tanto, ¿qué hacían entonces? Juraban de una manera en la que la persona se quedaba tranquila o se quedaba tranquilo, pero no había ninguna intención realmente de cumplir, y se inventaron estas reglas para de esa forma zafarse. Y el Señor dice: no jures por el templo, no jures por tu cabeza, no jures por nada. ¿Por qué razón? Porque Dios es el dueño de Jerusalén. Dios es el dueño del templo. Dios es el dueño de todas las cosas. Y no te das cuenta que juramento delante de Dios es juramento, aunque tú busques una manera de escaparte. Yo soy el que ratifico la palabra que tú estás dando. Así que no vengas a jugar. Sea tu palabra sí, sí, o tu no, no. Tiene que haber un momento donde la gente te conozca de manera tal que no tenga que pedir que lo jures. Tiene que haber un momento donde la gente te considere tan íntegro y tan íntegra, donde no tengan que decirte: júramelo, por favor, júramelo. Porque cuando tú le pides a alguien que te lo jure, es porque ya en el pasado te ha fallado, o simplemente tú no crees que te va a cumplir. Y tiene que haber un momento donde cuando tú dices sí, es sí, y cuando tú dices no, es no. Y que no tenga que haber en todo compromiso diario con los demás un juramento.